La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Porque esto es libre, la persona que lo quiera tener o la persona que no lo quiera tener. Entonces nos vamos a imaginar que tenemos un paseo allá, digámoslo, al Darién, allá en la selva del Darién, ¿cierto? Y nos vamos a ir de paseo a conocer esta selva. Yo les hago la pregunta, ¿ustedes se irían solos? ¿Cierto? Porque todos sabemos que esto es un lugar en el cual hay animales, en el cual llueve mucho, hay pantano, hay peligros, hay muchas cosas en este lugar. Entonces, lo primero que uno hace es conseguir un guía, que esta persona que vive allá, que conoce el lugar, que sabe cuáles son los animales peligrosos, no peligrosos, las plantas, porque aún hay plantas que son venenosas, las plantas, los pantanos. Y no es solamente eso, que cuando nosotros podemos estar en medio de una selva, todo es igual, todo lo vemos igual, mientras que ellos se conocen, no es igual. Ellos saben qué camino, cuántas personas no se han perdido en montañas, en selvas, porque precisamente dicen, no, yo puedo salir de este lugar, y realmente no, se pueden perder muy fácil, porque todo a los ojos de uno puede ser todo muy igual, pero la persona que conoce, no. Entonces, quería poner este ejemplo porque ¿quién es nuestro guía en el mundo de nosotros todos los días en el que caminamos? El Espíritu Santo. Él es la guía de nosotros, que es la presencia de Dios dentro de nosotros. Y este es el sello y la garantía de que somos hijos de Dios. Estamos sellados por el Espíritu Santo, que somos hijos de Dios. ¿Me están escuchando bien? Entonces vamos a la palabra, a Juan 14, versículo 26. Versículo 26. Dice así la palabra, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En la versión NTV dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado, defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que le ha dicho. Tenemos un abogado y cuando la palabra dice que Él recordará cada cosa que ha dicho, es porque Dios nos habla por medio de su palabra. Y cuando en el momento que estamos en una circunstancia, en una situación, el Espíritu Santo es que nos prende como la lucecita a recordar la palabra que es exactamente para la situación. Como lo leía ahorita Camilo en Isaías cuando decía, no temas, yo estoy contigo. Entonces en un momento de temor, en un momento de miedo, el Espíritu Santo es el que dice, el que llega y de la palabra, sí, tú me dices, no temas, sí, tú estás conmigo porque Él vive dentro de nosotros. Entonces es quien nos va a fortalecer para que tengamos paz en el momento que lo necesitemos. O también nos da advertencia porque también dice, nos enseña, nos redarguye, todo. También nos está advirtiendo cuando de pronto vamos a hacer algo que no es, el Espíritu dice,
detente, no lo hagas, porque uno siente cuando dice, no, esto no es de Dios, no lo debo de hacer, entonces me puedo retirar. Ahora quiero que leamos Juan 14, ahí nomás, vámonos del versículo 15 al 17. Dice como título la promesa del Espíritu Santo. Entonces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Dios nos demuestra el amor. Dios nos demuestra su amor. Por eso nos ha dejado el Espíritu Santo, para que entendamos que no estamos solos. Por eso dice, afuera no lo conocen, porque no vive en ellos, pero en nosotros sí vive el Espíritu Santo. Entonces, nos recuerda cada cosa que nos ha dicho, porque nos demuestra su amor a través de la obediencia. Debemos nosotros apartarnos del pecado, no tener miedo, porque cuando en la palabra de Dios, por ejemplo, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, no es un miedo de qué miedo el infierno, de qué miedo esto, de que no, yo siento miedo de Dios porque Él me puede hacer algo. No, el temor no es eso, es el respeto que nosotros tenemos hacia Dios, de no querer defraudarlo. Mire, es un temor como de yo respetar, yo decirle, Dios, yo te respeto, yo no te quiero defraudar, yo quiero caminar en santidad, yo quiero caminar en rectitud. Ese es el temor que Dios quiere, no el miedo de Él, ¿qué me va a hacer? ¿Qué consecuencias voy a tener? No, algo me va a pasar porque yo hice esto. No. Es la reverencia que nosotros tenemos, porque es que es decirle, es cuando uno quiere, ay, yo quiero que mi papá se sienta orgulloso de mí. Él es nuestro papá. Queremos que él se sienta orgulloso. ¿Y cómo es la forma de que un padre se siente orgulloso? Cuando hay obediencia. El Espíritu Santo es nuestro consolador, que en el griego es paracletos. Ese término se le daba a una persona que había sido asignada para estar al lado de alguien con el propósito de cuidarlo, defenderlo, instruirlo, aconsejarlo y en general ayudarlo en todo lo que necesita. Esto es lo que es el Espíritu Santo en nosotros. Es el abogado, es el que nos aconseja, es el que nos levanta, es el que nos ayuda y todo el tiempo caminamos con Él, todo el tiempo. Ahora quiero que vamos a la palabra primera de Corintios 6:19. Yo dije 6 y no hay 19, ¿cierto? ¿Ah? Ay, es que estoy en segunda de Corintios, qué pena. Me había pasado. 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque este cuerpo le pertenece a Dios? Y como templo debemos de cuidarlo, como templo debemos de tener cuidado qué hay dentro de nosotros, qué hay en los pensamientos, qué hay en nuestro corazón. Debemos de recibir esta palabra, aún tengamos esa disposición de recibirla, aún nosotros ahí cuando nos sentamos en ese lugar, en la forma como nos sentamos, en la forma como estamos atentos, estamos siendo reverentes a Dios, estamos siendo reverentes a la palabra de Dios. Cuando Jesús iba a partir,
Los discípulos estaban tristes. ¿Por qué? Porque el maestro todo el tiempo caminaba con ellos, porque el maestro les enseñaba, el maestro los guiaba todo el tiempo. Entonces, ellos sintieron tristeza cuando sabían que Jesús se iba. Pero, ¿qué dijo él? Dijo, no se preocupen, no se preocupen, porque así como yo he estado con ustedes, el Espíritu Santo también estará y no los va a dejar solos. Por eso es que cuando Jesús partió, Él mandó a que los discípulos estuvieran encerrados en un lugar y les dijo, no salgan hasta que llegue el Espíritu Santo y los empodere y ellos puedan ir a hacer la labor. Pero mire que hubo obediencia, porque realmente ellos estuvieron ahí orando todo el tiempo, esperando que el Espíritu Santo llegara a ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de todo el tiempo estar haciendo? Dejar nuestra naturaleza pecaminosa, porque sabemos que el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo. Y por eso, al él morar y al él como, el estar dentro de nosotros, va a dar fruto. Nosotros vamos a dar un buen fruto, porque eso es lo que Dios está esperando, como decíamos en el discipulado. Nosotros somos representantes, lo estamos representando bien a Él, estamos dando buen fruto o se está dando mal fruto. Y realmente todo esto no solamente nos va a beneficiar a nosotros, el buen fruto va a beneficiar a las personas que están alrededor de nosotros. Muchos de pronto sienten temor de tomar la decisión de servirle al Señor. Como decía ahorita mi esposo, en el camino Dios va limpiando, Dios va restaurando, Dios va transformando nuestra vida, que es la labor que hace el Espíritu Santo. Y de pronto esta decisión es difícil porque aún para mí fue muy difícil tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque yo sentía miedo de defraudar a Dios. Y yo le decía, Señor, pero yo ¿cómo te voy a servir si en mí hay pecado? Si en mí hay muchas cosas que todavía yo no he dejado del mundo. Y yo sentía ese miedo a servirle a Él, pero era ese de defraudarlo, porque no me sentía limpia, porque no me sentía digna de que Él me pudiera decir, ya, sírveme. Yo servirle a un Dios tan grande, a un Dios que fue el que creó todo, el que nos creó a nosotros, yo decía no. Pero Él al estar llame y llame, porque Él todos los días nos llama a nosotros. Él todos los días, nosotros fuimos creados para servirle a Él. Aún en el pueblo de Israel, cuando ellos clamaron, cuando ellos estaban en esclavitud, y Dios fue y los libertó, ¿qué dijo? Para que me sirvan, porque esa es la labor de nosotros, servirle a nuestro Creador. Entonces, debemos dejar ese miedo, debemos dejar ese temor, porque es que yo todavía como que hago cosas que no, y Dios está diciendo, vengan. Cuando ya Dios me decía, da el paso, porque Él no lo va a dar. Yo les he dicho a ustedes cantidad de veces, Él no te va a levantar de la silla a las malas. Él no va a dar el paso por usted. Nosotros debemos dar el paso para hacerlo. Y cuando Él decía, da el paso, y yo dije, Dios mío, lo voy a dar, uno ni se da cuenta, como decía mi esposa, uno no lo obligan, deje esto, no haga esto. No, el ser humano no lo obliga a uno. Pero a medida que el Espíritu Santo está en nosotros, empieza cuando ya vamos a hacer algo, como decir, no lo hagas, no lo tomes. Y uno empieza a tener esa sensibilidad con Él y a decir, no lo hago, no, ya. Y es así. Ya uno pierde el gusto por hacer cosas que uno antes hacía en el mundo.
Ya uno dice, ya uno antes ve eso que lo está haciendo la gente y uno dice, Dios mío, siente uno misericordia de esa persona porque uno estuvo en ese lugar, porque uno estuvo ahí en ese lugar, en medio de todo lo que había, el desorden que es lo que ofrece el mundo. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que tomemos la decisión y Él va a empezar a limpiar. No es lo mismo decir yo vengo, me congrego, a decir yo le sirvo al Señor. Hay una diferencia supremamente grande. Lo que yo viví cuando asistía y me sentaba no es lo mismo a cuando yo empecé a servirle al Señor. No es lo mismo. La vida no es igual. Hay un cambio en uno totalmente transformado. ¿Aún estamos en procesos? Claro que sí. Aún somos esas vasijas que Dios todavía, el Maestro se sienta a pulirnos porque Él todos los días da de su tiempo para nosotros a pulirnos todo esto. Y Él empieza a ordenar nuestra vida. Ahora tenemos que decir, bueno, la palabra de Dios dice, sed llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? En la palabra de Dios en Mateo 12:46 habla de que cuando una persona, el espíritu sale de una persona, queda limpia la casa, ¿verdad? Entonces dice, queda vacía, barrida y en orden, ¿cierto? Queda todo limpiecito. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice que va, que ahí la está colocando Camilo, yo no se las voy a leer. Entonces dice que el espíritu va en busca de 7 espíritus más para volver a esa casa. Entonces él vuelve otra vez, o sea, él no se da por vencido. Y cuando vuelve, dice que encuentra la casa vacía, barrida y en orden. Yo antes no entendía esta palabra y yo decía, pero ¿cómo así? Si Dios la limpió, ¿cómo así que ellos van a volver a entrar? Yo no entendía esta palabra, pero claro, dice vacía. Al estar vacía, ellos pueden entrar, no está llena. Entonces, yo les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con una casa? Ustedes la organizan, la pintan, la ponen linda, pero la dejan vacía. Se va a deteriorar, ¿no? La casa hay que llenarla, la casa, que los muebles, que el comedor y lo más importante, nosotros, porque somos el que damos el calor a ese lugar. Una casa vacía se va a destruir. Entonces, eso es para que lo entendamos como mejor. Mire este ejemplo. Un hombre en un auditorio preguntó, ¿cómo puedo sacar aire de un vaso? Mire la pregunta, ¿cómo puedo sacar aire de un vaso? Todo el mundo se quedó pensando, ¿cómo podemos sacar el aire de un vaso? Entonces hubo alguien que respondió, dijo succionando con una bomba de aire. Entonces, él contesta, eso crearía un vacío y destrozaría el vaso. Contestó. Entonces dijo, después de recibir muchas sugerencias, el hombre sonrió y tomando una jarra de agua, llenó el vaso y dijo, ahora no hay nada de aire en este vaso. Luego él dijo, la única manera de echar el pecado de mi vida es siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. Me gustó mucho este ejemplo, porque de verdad que si a mí me hubieran preguntado lo del vaso, yo no hubiera sabido responder. ¿Cómo sacarle el aire a un vaso? No. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo, sed llenos del Espíritu Santo, esto significa continuamente. A veces creemos que llenos es cantidad. Ah, no, es que yo hoy le estoy pidiendo que hoy me llene más y mañana que me dé otro poquito y pasado mañana que me dé otro poquito. Ese no es el significado. El Espíritu Santo mora en nosotros. Ya. Ahora, cuando dice sed llenos, es constantes, constantes. Todo el tiempo nosotros constantes ¿en qué? En alimentarnos de su palabra, es la forma como empezamos a llenarnos.
en la oración, que todo esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos aquí con la predicación. Nosotros venimos a este lugar y nosotros venimos y cada que venimos por medio de la palabra somos limpios. Pero la pregunta es, ¿y cuando salimos? O sea, no es solamente venir a este lugar y entonces aquí, ay, Dios nos limpia en este lugar, pero salimos y afuera, ¿qué está pasando afuera? ¿Qué está pasando allá? ¿Continuamos con la alimentación o la frenamos? Porque nosotros debemos, como dice la palabra, la obediencia, la oración, el ayuno, la disciplina. Si nosotros no hacemos estas cosas en nuestra vida, pues ¿qué va a pasar? Que el vaso va a estar vacío, que la casa va a estar vacía. Y al estar vacía va a haber una oportunidad porque el otro dice, yo voy por 7 espíritus más. Mire, 7 más está diciendo. Por eso es que cuando una persona conoce del evangelio y no se alimenta, y no se alimenta, y no se alimenta, y sutilmente el enemigo lo va sacando, uno los vuelve a ver y es peor que cuando antes estaban en el mundo. Cuando alguien conoce de la palabra y retrocede, es peor. ¿Por qué? Porque él lo está diciendo, él va por 7 más a llenarla. Escuchaba esto y me puso a reflexionar. El mismo que hizo caer a Sansón, a Salomón, el que tentó a Jesús porque no tuvo ni respeto con Jesús, el que tentó a Jesús en todo, es el mismo que está queriendo entrar a tu casa y destruirla. Es el mismo. Y de verdad que porque la misma palabra lo dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y de verdad que esto lo pone uno a reflexionar porque a veces sentimos como si ese no fuera el mismo del pasado, ¿no? El de ahora es otro, ¿no? Es el mismo, es el mismo. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Hemos visto personas que Dios ha hecho cantidad de milagros aquí, dando testimonio de todo lo que Dios ha hecho. Y luego no los volvemos a ver. No los volvemos a ver. Entonces uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Si la presencia de Dios tiene que estar en nosotros, morar en nosotros. Ese Espíritu Santo está aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentarnos mejor. Ser llenos del Espíritu Santo es entregar más tu vida a Él, rendir mi voluntad a Él, es llevar una vida en santidad. Como les decía, no es la cantidad, no es que el Espíritu Santo sea una cantidad, no, Él es una persona. Algo que lo podemos explicar, porque muchas veces dicen, ay, pero el Espíritu Santo es diferente, y entonces, ¿cómo así? No entiendo, porque Él se manifiesta, porque Dios es uno solo, pero se manifiesta por medio del Hijo y se manifiesta por medio del Espíritu Santo, como decir el agua en forma de hielo, el agua en forma de vapor y el agua en forma líquida. Es la misma agua, pero son diferentes manifestaciones, para que lo entendamos mejor. El Espíritu Santo es como esa leña, cuando hay una chimenea. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Echamos leña a esa chimenea. ¿Por qué? Para que ese fuego arda, para que ese fuego no se apague. Y yo les pregunto, ¿esa leña dura siempre? No. ¿Qué tiene que hacer la persona para que esa llama quede? Para que dé ese calor. Tiene que ir y buscar leña. O sea, hay un sacrificio de yo salgo a buscar, no está en la puerta, no está ahí, no me la llevan. No, sale y busca la leña y la trae a su casa y dice, yo quiero tener ese calor. Yo quiero que ese fuego no se apague porque Él es el que nos da ese calor a nosotros, el que nos calienta. Y todo el tiempo está
echando la leña para que no se apague. Asimismo es con el Espíritu Santo. De verdad que eso es lo que Él quiere con nosotros. Nosotros queremos tener más tiempo con Dios, eso es lo que debemos de hacer. Si tú conoces a alguien que le agrada, ¿usted qué quiere? Tener más tiempo con esa persona. Y si tú no tienes tiempo con esa persona, pues no la vas a conocer. Nosotros no podemos decir, ay, no, es que estoy muy ocupado. No, hay que tener tiempo para conocer. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Daniel era uno que oraba 3 veces al día, la oración. Como primer punto, quiero poner la oración. 3 veces al día oraba. Yo no creo que nosotros, digamos, nos levantamos, abrimos nuestros ojos, gracias Dios por este día, amén, y arrancamos. A bañarnos, ya todo. ¿Sabe qué va a pasar? Nos vamos a secar. Si esto está pasando en nuestras vidas, hoy es el día que Dios nos está hablando a nosotros, a nuestro corazón, y nos está diciendo, corrige este punto. ¿Por qué? Porque la oración es el arma, es el arma más importante que nosotros podemos tener. Cuando nos levantamos, Daniel oraba 3 veces al día, tenía una disciplina, y los que conocemos la historia de Daniel sabemos que Dios caminaba con este varón, que Dios respaldaba a este varón, que le pasaban cosas. Claro, no estamos libres de que nos pasen cosas, pero Dios siempre estaba con él caminando y no le importó que dijeran, no, es que no pueden adorar otro Dios, tienen que arrodillarse ante esta imagen, no pueden, no, a él no le importaba. Él decía, él tenía la convicción, ¿cuál era el Dios que él seguía? Y él decía, no, sigo mis 3 veces orándole al Señor, y abría las ventanas porque no le importaba que lo miraran, porque a él no le importaba eso, es la convicción que el Espíritu Santo nos da. Nuestro modelo a seguir es Jesús. Vamos a leer Marcos 1. El versículo del 35 al 39. Acá lo tengo, dice del 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién? Jesús. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Aquí hay algo que Dios nos enseña. Si la imagen de nosotros, o sea, el modelo a nosotros seguir es Jesús, entonces dice, levantándose muy de mañana, siendo aún ni siquiera dice oscuro, muy oscuro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que 5:30 ya no es tan oscuro, ya empieza a ir amaneciendo. Si está hablando de muy oscuro, 3 de la mañana. Está hablando de muy oscuro. Y dice que salía y se fue a un lugar desierto. Cuando yo leía esta palabra, desierto, entonces yo decía, a ver, ¿cómo es un desierto? Porque cuando nosotros leemos la palabra, debemos analizar cada palabra porque todo tiene un significado y todo tiene un sentido. En un desierto, ¿qué hay? Nada, ¿cierto? Entonces, si él se iba a buscar, ¿qué? Un lugar donde no hubiera bulla, donde nadie lo fuera a interrumpir, porque él iba a tener ese tiempo especial con el Padre. Entonces, en ese tiempo especial, ¿qué nos está diciendo?
retirados, y qué mejor que la madrugada donde no te va a sonar el teléfono, donde nadie te va a llamar, donde nadie te va a hablar. Qué mejor que esa hora, Él nos está enseñando. Por eso dice la palabra, si de madrugada me buscares, yo me levantaré por ti. Dice yo, porque yo veo, ay, mi hijo se está sacrificando por mí. Mi hijo, ¿qué quiere? Me voy a levantar, ¿qué es lo que quiere? Eso es lo que tenemos que hacer, levantarnos como familia a orar y tener también la intimidad con Él, porque Él pide tiempo a solas, tiempo en el cual yo puedo hablarle a Él, puedo decirle lo que yo siento internamente, que no lo puedo hacer en un altar familiar. El altar familiar es una cosa, es de la familia, es de Dios, claro, es de Dios, pero la intimidad con Él es otra cosa, donde tú hablas otras cosas, donde tú le dices otras cosas a Él, qué es lo que te está pasando. Por eso Jesús se iba a esos lugares, Él se apartaba, ni siquiera con los discípulos se iba. Y luego, ¿qué dice? Después de que ya oraba, listo, estoy preparado para ir a hacer la labor. Nosotros no podemos salir de nuestra casa sin prepararnos. Así como tú desayunas y preparas tu cuerpo para que tenga fuerzas para ir al trabajo, para ir a las labores que tienes que hacer, uno prepara el cuerpo o haciendo deporte, que la frutica, luego que el desayuno. Estás preparando el cuerpo para que tenga energía. Ahora el espíritu, ¿preparamos el espíritu? Lo preparamos para que luego cuando salgamos estemos allá afuera y si Dios nos dice, el Espíritu Santo, háblale a tal persona. Estamos llenos. Tenemos que decirle a esa persona porque estamos llenos de su Espíritu. Como dice, constante, llenos, constante, todos los días nos estamos alimentando de Él. Y como lo dice ahí, cuando dice su palabra, oren para que no caigan en tentación. Como dice, si está llena la casa, no hay entrada. No hay entrada. Pero si hay un huequito, estás dando entrada. Y es lo que Dios nos está hablando hoy. La dirección de Dios es muy importante. Por eso no dudemos en preguntarle todo. Quiero que nos vamos a Josué. Antes de irnos vámonos a Josué y mientras tanto les voy diciendo. Josué fue un varón que Dios le dijo a él, así como estuve con Moisés, él fue el sucesor de Moisés, y decía, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Le dijo Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces Josué dijo, él tenía una fe y él iba a conquistar, porque Dios lo mandó a él a conquistar. Entonces Josué caminaba y él sabía que Dios estaba con él, él sabía que Dios caminaba, pero hay algo muy importante, que es este segundo punto. Preguntémosle a Dios todo. ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Entonces vamos a Josué 7, del 3 al 15. Aquí el título es el pecado de Acán, entonces vamos a leer del 3 al 15. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Estaban diciendo como no, vamos a la guerra, pero pues allá son pocos y no hay necesidad de llevar a todos a la guerra. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué
rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. El arca de Jehová, que es la presencia de Dios. Hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mire lo que está diciendo él. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, devolverse. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande hombre? Y Jehová dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, porque cuando han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica el pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová tomaré, se acercará por sus familias, y la familia de Jehová tomaré. Se acercará por sus casas, y la casa de Jehová tomaré. Se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Ahora adelantémonos al versículo 19 hasta el 25. Entonces Josué dijo a Acán, ahí fue cuando ya llegó a la familia donde pecó: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, y sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, y su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. El valle de Acor es un lugar que nos recuerda el juicio de Dios sobre la desobediencia del hombre y que puede afectar a todo el pueblo. Ese es el significado. Y dijo Josué: ¿por qué no nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Mire, después de esto vemos que Dios les dio la victoria, ¿cierto? Pero Josué era un varón de Dios. Pero yo empiezo a leer todo esto y yo noto que Josué en ningún momento dijo: Señor, ¿podemos salir a la guerra? Como David era uno que él siempre le consultaba: ¿puedo salir a la guerra? ¿Nos vas a dar la victoria? Y Dios le contestaba sí, o le decía no.
Consultarle a Dios es importante, pero es más importante la primera parte, la conexión. Si nosotros le consultamos a Dios, si estamos bien conectados con Dios, pues vamos a conocer su voz y vamos a conocer su respuesta. Entonces, ¿qué pasó? Josué se sintió confiado. ¿Por qué? Porque él dijo, no, pero es que Dios está conmigo y él ya nos dio a Jericó, porque Dios les entregó a Jericó y él tuvo la victoria ya. Entonces dijo, no, entonces vámonos. Y Dios nos está diciendo, no se confíen, pregúntenle a Dios todo. ¿Por qué? Porque es que esto es lo que, si yo le pregunto a Dios, estoy dando una reverencia, una humildad de decir, Señor, yo dependo de ti. Yo dependo de ti, dime qué puedo hacer. Si no, es como decir, me estoy como subiendo, ¿no? O sea, como, no, pues es que Dios me dijo que que todas las tierras me las va a dar, entonces siempre me va a dar la victoria. No, vamos a la guerra. No, hay que consultarle a Dios. ¿Cuántas batallas en nuestras vidas tenemos? Todos los días tenemos batallas y empiezan aquí en la mente. ¿Y cuáles son esas batallas? La ira, el rencor, el resentimiento, los malos pensamientos, los celos, contiendas, pornografía, adulterio, y la lista sigue. Hay una lista muy larga, que esas son las guerras que nosotros tenemos, las luchas que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces a veces decimos, ay, pero es que Dios está conmigo. No, yo voy allá, pero no le preguntamos. Pregúntale a Dios. ¿Salgo, no salgo? ¿Qué hago? Y luego llega Josué triste y se rasga sus vestidos. Y lo que dice es, mira lo que pasamos, una vergüenza. Porque es que Dios da la victoria. Dios dijo que le iba a dar siempre las victorias a Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pecado. Si él hubiera consultado a Dios, Dios hubiera dicho, no salgas todavía. Hay pecado, hay pecado. Y cuando hay pecado en la casa, va a perjudicar todo. Es lo mismo que pasa en una congregación. Cuando hay pecado en el líder, toda la iglesia se perjudica. Toda la iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Que Dios saque el anatema de nuestras vidas, de la casa, todo. Porque Josué no se daba cuenta. Él se dio cuenta cuando fue a la presencia de Dios, porque el arca significa la presencia de Dios. Cuando Josué va a la presencia de Dios y dice, mire, ¿qué pasó? Ahí es cuando Dios le habla y le dice, hay pecado. Tienes que sacar el pecado de la casa. Y cuando salga el pecado de la casa, ahí sí, ustedes van a poder ir y les voy a dar la victoria. Y saben algo, cuando nosotros leemos acá, algo muy especial, es que Josué, mire, todo empieza por una mirada. ¿Qué pasó con Acar? Él vio, ay no, pero es que este manto está muy bueno, ay, 200 ciclos, no, esto está bueno. ¿Yo qué voy a hacer con todo? Y empezamos en la mente y empieza a trabajar, pero todo empieza con lo que yo estoy mirando. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy observando? Y sigue a la mente y sigue al corazón. Y del corazón al hecho. Y él guardó este pecado. Y saben algo, a pesar de que había material y cosas que podían servir económicamente, Josué quemó todo. Todo lo quemó. Todo. Porque a veces hay cositas que digo, ay no, pero esto todavía no. Yo todavía no suelto esto de mi vida. No, esto todavía lo quiero tener. Es valioso para mí. No. Dios manda a destruir. Mire que el del pecado fue Acar. Y no destruyó solo a Acar, destruyó la familia completa,
y destruyó todo lo que él había cogido, todo completamente. Tengamos cuidado con esto. Entonces, a veces, como decía ahí en la palabra cuando Josué decía, ¿por qué no nos hubiéramos quedado allá en el otro lado del Jordán? Y el lado de acá era la promesa de Dios, ellos ya estaban en la promesa de Dios. A veces hay cosas que hay en la vida que dicen, yo ya no puedo con esto. No, es que esto me gana. No te puede ganar. No puedes decir esto me gana, no. Debemos de salir a la guerra. Dios pelea por nosotros. Algo muy especial mire, Dios todo lo va acomodando. Ya mi esposo se levanta conmigo a orar a las 5 de la mañana. Oramos las damas y ya él ha dado el paso de la oración porque ya le está entendiendo que este paso es muy importante. Y todos los días no podemos soltar a nuestra familia. No la soltemos. Esposos, padres, hermanos, hijos. No los soltemos de la oración. Todo el tiempo. Nosotros estamos aquí porque alguien oró por nosotros. Y esa oración fue escuchada. Entonces no podemos decir, no, pero es que esto me gana. No. El Espíritu Santo está con nosotros y Él nos da la fuerza para poder sacar todo lo que hay en nuestras vidas que nos está contaminando. Y por último está el ayuno. Aquí les voy a hablar de Esther. Aquí sí va a ser corto, vámonos a Esther 5, del 1 al 3. ¿Qué pasaba aquí? Resulta de que Esther, pues estaba ya en el, allá estaba con el rey, bueno, entonces ella estaba pasando muy chévere, sin problema, pero había un plan que era destruir a todos los judíos, que era el plan que había. Entonces, en este llega el tío y dice, mire, van a destruir, pero ella estaba muy cómoda allá en su castillo, todo, pero dice, tú también eres judía, y es a todos los judíos que van a destruir. Entonces, ella lo que hace es que manda que, listo, vamos a hacer un ayuno de 3 días. 3 días. Y entra a ese ayuno precisamente para pedir la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque ella tenía que entrar, el rey, donde estaba el rey, ella no podía entrar. Pero si iba con el respaldo de Dios y caía en la gracia del rey, no le iba a pasar nada porque es que lo que iba a haber era muerte. Si ella entraba sin el permiso, la podían matar. Por eso primero hay una preparación. Y ella se preparó en ayuno para que Dios la acompañara a ella y la cuidara y respaldara lo que ella iba a hacer conforme a la voluntad de Dios. Entonces leamos capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice, y aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real, ya había pasado el ayuno, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Aquí el rey, cuando levanta el cetro, está diciendo, no le hagan daño, no la maten, porque ella ha traído gracia a mí. El 3 dice, dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Nosotros vemos cómo hay una clave que Dios nos está diciendo. Nos suelten la oración,
No es usted levantarse, gracias Dios, amén, chao. No, por favor, más oración, más hagamos devocionales, alimentémonos más, leamos la palabra, alimentémonos más, consultémosle a Dios todo lo que vayamos a hacer, consultémosle a Dios. Y el ayuno es algo tan importante en la vida de uno, que es el momento donde yo sacrifico la carne. Yo la sacrifico a decirle, ella quiere comida, y yo le digo, no te voy a dar comida, no te voy a dar comida. Y esto va a ayudar a fortalecer en el momento de la tentación. Podemos decir, tengo dominio sobre la carne, tengo dominio sobre ella. Por eso no puede faltar el ayuno, la oración, no puede faltar la consulta. Mire, tenemos ya para terminar, nosotros tenemos que preguntarle a Dios las cosas y tener mucho cuidado si la respuesta viene de Dios o de no. Hubo una persona que dijo, este es el con el que yo me voy a casar. Este es. Es que mire, todas las señas que Dios me ha dado, todas, yo lo pedí así, va a la iglesia, todo. Este es. Pero resulta de que la palabra de Dios dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Pero resulta de que alrededor nadie estaba de acuerdo. Decían no, sí, claro que sí. Esto es voz de Dios. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. A veces creemos que es y no es. Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, no pasó. Para la gloria de Dios, esto no pasó en la vida de esa persona. Porque de verdad que ahí había anatema, ahí había pecado, había muchas cosas que no iban a ser de bendición, que no iban a ser, que no era la persona que Dios había estipulado para él, para esta persona. Entonces tengamos mucho cuidado. Como dice el título, ¿quieres guía en tu vida? ¿Tú quieres guía en tu vida? Yo quiero que el Espíritu Santo me guíe. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida todo el tiempo. Que si yo le pregunto algo, Él me responda. Que si yo le digo, ¿qué hago? Míreme, a veces ha pasado que hay un día que usted dice, tengo esta circunstancia y no sé qué hacer. Y yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame porque tengo este problema, pero yo no sé cómo organizarlo. Yo no sé cómo organizarlo. ¿Qué hago? Tú me vas a guiar. Y de verdad, ¿qué ha pasado? Que Él no lo deja a uno en vergüenza. Y cuando menos piensa, organiza las cosas de una manera que uno dice, ¡ah! Dios mío, gloria a Dios. Aún en la palabra, aún en todo, a mí me ha pasado. Un día me pasó, iba para Damas y la palabra le tocaba a otra, estaba delegada para otra persona. Pero antes de ir a Damas, Dios pone en mi corazón el de cuida tu corazón porque hermana la vida. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué me pones esa palabra si a mí no me toca dar el mensaje? Yo dije, tan raro. El Espíritu Santo sabe lo que va a pasar mañana, nosotros no. Nosotros no conocemos ni siquiera cuando salgamos de aquí qué va a pasar. Y cuando yo llego y le digo a la persona, bueno, listo, vamos para tal sitio, vamos a ir donde una familia, y tú llevas la palabra y dijo, ay, yo no preparé nada. ¿No preparaste? Pero usted estaba él. No, yo no. Tranquila, no hay problema. La bendición se la perdió. No hay problema. Ya Dios, ya el Espíritu Santo, ya me había puesto la palabra y yo dije, Señor,
listo, nos vamos. Y nos fuimos y esa era la palabra que era para esa familia. Eso es caminar con Dios, eso es el Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia de Dios. Pero no nos sequemos, por favor. No o sea, que el Espíritu Santo no sienta tristeza al decir, no, ya no se quieren conectar conmigo. Que hoy sea un día que nosotros digamos, ya es tiempo de levantarnos. Vamos a orar. En medio de la oración, vamos a ir diciéndole al Señor que nos ayude porque cada día necesitamos de Él. Todos los días, como dice, ser llenos, es constantes, todo el tiempo. Inclinen su rostro y vamos a orar. Mientras vamos escuchando la adoración, nos vamos a ir conectando con nuestro Dios. Y todo lo que tú tengas en tu vida, que todavía está arraigado del pasado, que todavía no lo has querido soltar, tú vas a ir diciéndole al Señor, toma esto que yo tengo en mí, porque yo no quiero ser ese vaso que está vacío o esa casa que está vacía, porque yo quiero llenarla, porque Dios ha limpiado tu casa, Dios la ha dejado en orden, la ha dejado limpia, pero para que la llenes por medio de la oración. Mira lo que dice, hazme tu habitación. Vamos, anhela la presencia de Dios. Anhela esa presencia que es la que nos guía, que es la que nos lleva. Dale la adoración a Dios. Dios hoy te dice, entrégame todo. Entrega tu vida, tus dolores, tu situación, todo lo que hay que está deteniendo la bendición. Dile que tú quieres que ese altar lo llene de su espíritu. Cuando nosotros le decimos a Dios, venga tu reino, le estamos diciendo, se hace tu voluntad en mi vida y no mi voluntad. No anheles tu voluntad, anhela la voluntad de Dios, porque Él quiere morar en nosotros. Él quiere hacer con nuestras vidas, llevarnos a ese lugar que nos ha prometido, esa victoria. Pero primero tiene que salir el pecado de nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tu voluntad es perfecta para nuestras vidas. Señor, que cuando nos salgamos de este lugar como hemos entrado, si nuestra casa entró vacía, va a salir llena y la vamos a seguir llenando, Señor, porque
El enemigo no tiene derecho a entrar a nuestra casa. Él no tiene derecho. Está vencido en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque hoy traes libertad a cada vida, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro papá, tú eres nuestro ayudador. No queremos caminar solos, queremos caminar con tu presencia, Dios. Vamos, dile: Jesús, mi Rey, dile. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro Rey. Gracias, Señor, porque nuestra adoración llega a tu altar como olor grato. Hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón. Cuando de pronto hay cosas que tenemos en nuestro corazón y no la hemos soltado. Hoy te pedimos perdón cuando no te hemos dado la oración que tú te mereces, el tiempo que tú te mereces. Cuando no hemos consultado a ti. Hoy te pedimos perdón. Si no hay ayuno en nuestras vidas. Porque sabemos, Dios, que si esto no mora en nosotros, nos vamos a secar. Queremos ser esa leña que todo el tiempo estamos dando oración a Dios, que todo el tiempo nos estamos conectando, dándole gracias a Él, a nuestro Rey, adorándolo y glorificando su nombre todo el tiempo. Señor, somos tus representantes y queremos buenos frutos. Queremos buenos frutos para que todo aquel que afuera ya está mirándonos, Dios, quieran de eso que nosotros tenemos, que es tu presencia. Señor, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Te pido, Padre Santo, que esa palabra se vaya en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, que cada día nos ayudes a prepararnos, porque tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Tú estás esperando que esté lista la novia. Estás esperando que esté lista. Y hoy te decimos, Dios, todos los días queremos lavar nuestras ropas para que estén limpias delante de ti. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Jesús. Te amamos, te glorificamos. Gracias, Espíritu Santo, porque eres el que nos aconseja. En el nombre de Jesús. Amén y amén.